a continuación vamos a tratar el tema de movimiento relativo y con este la posición relativa, velocidad relativa y aceleración relativa. Lo primero es que el movimiento siempre es relativo porque para describir el movimiento de un objeto vamos a depender de quién sea el observador. Por ejemplo, si en esta ilustración preguntamos cuál es la posición de este árbol, la respuesta va a depender de a quién le preguntemos, o en otras palabras, la respuesta va a depender del observador. En esta ilustración vamos a tomar en consideración dos observadores. Al hombre le llamaremos observador A y a la mujer observadora B. Como cada uno va a hacer su observación de manera independiente, a cada uno le vamos a denominar marco de referencia. Ahora bien, por ejemplo, como siempre en el movimiento, tanto para decir la posición tenemos que partir de un observador, siempre en las variables del movimiento relativo vamos a utilizar un subíndice doble. De este modo, el subíndice va a estar de una forma parecida a una división, en donde el numerador va a corresponder a lo que se observa y el denominador va siempre a corresponder a quien realiza la observación. Vamos a iniciar con el vector posición. Por ejemplo, la posición del árbol con respecto al observador A va a denotarse con la variable RPA, donde la variable R representa nuestro vector posición y este doble subíndice al tener arriba la P pues se refiere a que lo que estamos observando es el árbol que está denominado como P y quien está observando en este caso es el observador A. Si, por ejemplo, vamos a delimitar la posición del observador A con respecto a la observadora B, pues este vector posición se va a denotar como RA sobre B. De este modo, R representa el vector posición, lo que se observa viene siendo entonces el observador o la persona A y quien observa viene siendo entonces la observadora B. Algo interesante del movimiento relativo es que podemos relacionar la misma cosa que se observa en base a ambos marcos de referencia u observadores. Por ejemplo, podemos observar que la posición del árbol P con respecto a la observadora B sería entonces la sumatoria tanto del vector posición de P con respecto a A más el vector posición de A con respecto a B. En otras palabras, el vector posición del árbol, observando acá el árbol, en relación a la observadora B, va a ser entonces igual a RPA más RAB. Y de este modo, pues obtenemos una forma genérica para el vector posición en base a un solo objeto en función de dos observadores. Fíjense que llegamos a la respuesta correcta porque para la observadora B el árbol se encuentra no a una posición de 4 como lo mira el observador A, sino que para ella el árbol está a 4 más 4 metros, que es igual a 8. Entonces tenemos que, como es la suma del vector posición de P con respecto a A, para A el árbol está a 4 metros, pues sería 4 sumarle el vector posición de A con respecto a B, que también para ella él está a 4 metros. Entonces vemos que coincidimos con que nos da la respuesta correcta de 8 metros, por lo que hemos llegado a una relación genérica que nos relaciona o nos corresponde la posición de un objeto en base a dos marcos de referencia u observadores. Claro, tenemos que identificar en nuestro ejercicio pues quiénes van a ser los que se observan, cuál es el observador y qué es lo que estamos observando, siempre tomando en cuenta esta denotación del doble subíndice. Algo también que podemos tomar en cuenta para ver si nuestra expresión está correcta es que siempre la sumatoria de nuestros vectores va a tener una variable en donde arriba como numerador utilice el mismo numerador que tenemos aquí en nuestra incógnita y el otro va a utilizar como denominador el mismo denominador que tiene acá nuestra incógnita. Y entonces en la parte acá donde queda el denominador y aquí el numerador tiene que ser el otro marco de referencia u observador. Entonces, algo todavía más importante es que si ya estamos viendo que la posición es algo relativa porque depende del observador, entonces también la velocidad es un concepto relativo porque la velocidad es el cambio de posición con respecto al tiempo. Vamos a deducir esa otra relación. Por ejemplo, si hacemos lo mismo en toda una ecuación, la ecuación no se altera. Entonces, si toda esta ecuación la derivamos con respecto al tiempo,
vamos a obtener que la derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad. Entonces, esta ecuación nos va a quedar de forma que acá la derivada de la posición de P con respecto a B con respecto al tiempo, pues va a ser la velocidad de P con respecto a B. Y de igual modo, aquí vamos a tener la velocidad de P con respecto a A más la velocidad de A con respecto a B. De este modo, hemos llegado a una ecuación genérica que nos relaciona la velocidad relativa, por lo que si dos observadores tienen diferentes velocidades, pues para ellos la velocidad de un mismo objeto va a ser diferente. Pero a la vez también podemos llegar a una relación de la aceleración relativa, puesto que la aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Entonces, si derivamos toda esta ecuación con respecto al tiempo y a la vez tenemos que la aceleración pues es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, entonces vamos a tener que la aceleración de P con respecto a B es igual a la aceleración también de P con respecto a A más la aceleración de A con respecto a B. Y de este modo hemos llegado a tres relaciones en las que nos corresponde la velocidad, aceleración o posición que tienen dos marcos de referencia en base a la velocidad, aceleración o posición que tiene el punto determinado. Iniciaremos con un ejercicio de la velocidad relativa en una sola dimensión. Imagina que viajas a la izquierda a 40 km por hora, mientras que un camión viaja a la derecha a 100 km por hora. Queremos saber cuál es la velocidad del camión relativa a usted y la de usted relativa al camión. Como de manera separada, vamos a considerar como observador tanto el camión como usted y a la vez ambos se están moviendo con respecto a la tierra. Entonces vamos a considerar tres marcos de referencia: el marco de usted, el del camión y el de la tierra. Entonces, la primera cuestionante es cuál es la velocidad del camión relativa a usted, por lo que vamos a utilizar como abreviatura la velocidad de C sobre U, porque en esta primera parte a quien se observa será al camión y quien observa será usted. Entonces, la velocidad relativa del camión con respecto a usted va a ser la sumatoria que toma en cuenta las velocidades tanto del camión y la tierra como de usted y esa tierra. En otras palabras, va a ser igual a la suma de la velocidad del camión con respecto a la tierra más la velocidad de la tierra con respecto a usted. Tomar en cuenta que para realizar correctamente la sumatoria pueden identificar que las velocidades que se suman debe una tener arriba como numerador el mismo numerador que está en esta parte y el otro debe tener como denominador el mismo denominador que está en la parte solicitante, mientras que las otras partes restantes, aquí el denominador y el numerador deben tener ambos el mismo otro marco de referencia. Entonces vamos a sustituir nuestras velocidades correspondientes. Por ejemplo, la primera identifica la velocidad que tiene el camión, pero con respecto a la tierra. Entonces, para la tierra, el camión se mueve hacia la derecha a 100 kilómetros por hora. Entonces, esa es nuestra velocidad del camión con respecto a la tierra, 100 kilómetros por hora. Como estamos en el eje X, voy a utilizar ese vector unitario Y. Y ahora vamos a sumarle la velocidad que tiene la tierra con respecto a usted. Entonces, como usted se está moviendo hacia la izquierda, pues entonces vas a percibir como que la tierra se mueve en sentido contrario, se mueve hacia la derecha, porque es como que tú la dejas atrás. Entonces, por lo tanto, como tú te estás moviendo hacia la izquierda con un valor negativo, entonces hacia atrás la tierra se mueve con el mismo valor, pero entonces como es hacia la derecha sería positivo. Entonces, para usted la velocidad que tiene la tierra es hacia la derecha de 40 kilómetros por hora. Como ambos son en el eje horizontal en una misma dimensión, pues podemos sumarlo directamente y obtenemos un valor de 140 kilómetros por hora. Entonces mira qué interesante que aunque el camión se está moviendo realmente a 100 kilómetros por hora, para usted el camión se está moviendo más rápido a 140 kilómetros por hora. Ahora vamos a analizar cuál es la velocidad de usted relativa al camión, por lo que nuestra incógnita va a ser entonces la velocidad de U con respecto a C, porque ahora a quien vamos a observar es a usted y quien observa va a ser el camión. Por lo que esta velocidad pues va a ser la sumatoria de la velocidad de usted con respecto a la Tierra más la velocidad de la Tierra con respecto al camión. Entonces, identificaremos primero la velocidad de usted con respecto a la Tierra.
Para la Tierra, usted se está moviendo hacia la izquierda con esa rapidez de 40 kilómetros por hora, por lo que tenemos un valor negativo de 40 kilómetros por hora, más la velocidad de la Tierra, pero con respecto al camión. Como el camión se está moviendo hacia la derecha a 100 kilómetros por hora, pues para el camión la Tierra que está dejando atrás pues se mueve también a 100 kilómetros por hora, pero entonces en sentido contrario, es decir, en el sentido negativo, por lo que la velocidad de la Tierra con respecto al camión va a ser menos 100 kilómetros por hora. Como ambos están en la misma dimensión, lo podemos sumar directamente. Menos 40 más menos 100 es igual a menos 140 kilómetros por hora. Como hemos obtenido aquí la velocidad tanto del camión con respecto a usted y la de usted con respecto al camión, pues observamos que ambos tienen la misma velocidad relativa. Es decir, para ambos es como que el otro vaya a una velocidad que corresponde al valor de las velocidades, en este caso, que llevan ambos. Sin embargo, con un signo diferente, es decir, en sentido contrario. Ahora veamos un ejemplo de velocidad relativa, pero en dos dimensiones. Vamos a considerar un avión que se mueve al norte, mientras que hay un viento que sopla de oeste a este. Entonces se nos pregunta cuál es la velocidad del avión relativa a un observador en la Tierra. Por lo que tenemos como objeto o lo que se observa nuestro avión, vamos a utilizar su inicial A, mientras que como marcos de referencia tenemos por un lado la Tierra, que vamos a utilizar su inicial T, y por otro lado donde se mueve el avión en el aire o el viento, que vamos a utilizar la letra V. Entonces, como nuestra pregunta es la velocidad del avión relativa a un observador en la Tierra, pues vamos a representar como incógnita la velocidad de A con respecto a T, ya que debemos colocar como numerador lo que estamos observando, que en nuestro caso viene siendo el avión, con respecto a lo que se nos está indicando como observador, que viene siendo la Tierra. Entonces, la velocidad relativa va a ser igual a la sumatoria de dos velocidades, cuya una de ellas va a tener como numerador el mismo numerador que tenemos en lo que estamos buscando, y la otra va a tener como denominador el mismo denominador en lo que estamos buscando. Entonces, en la parte acá de abajo y aquí de arriba vamos a poner el otro marco de referencia que corresponde a el viento. Entonces, de este modo vamos ahora a analizar cuál es el valor de cada una de estas velocidades. De modo que la velocidad del avión con respecto a la Tierra va a ser igual a la velocidad del avión con respecto al viento. Es decir, la velocidad que lleva el avión en el aire o en el viento, que se nos indica que es de 200 kilómetros por hora. Sin embargo, este valor corresponde a un valor en el eje vertical, por lo que aquí vamos a indicar con el vector unitario J, más la velocidad del viento con respecto a la Tierra, es decir, la velocidad que lleva el viento en la Tierra, que indica que es de 100 kilómetros por hora. Entonces vamos a colocar 100 kilómetros por hora, pero como esa velocidad va hacia el este, es decir, en el eje horizontal, vamos a utilizar el vector unitario I. Entonces, ahora tenemos que nuestra velocidad relativa es la sumatoria de estos dos vectores, pero no lo podemos sumar numéricamente porque ambos vectores están en dimensiones diferentes. Entonces, como están en dimensiones diferentes, vamos a analizar cómo es que vamos a hacer la sumatoria. Lo primero es que entonces este vector suma va a corresponder a un vector que tenga como componente estas dos velocidades. Es decir, nuestro vector suma va a iniciar en el inicio de esta primera flecha y va a finalizar en el final de esta última flecha. De modo que vemos que su magnitud o tamaño corresponde a la hipotenusa de un triángulo rectángulo formado por sus componentes. Por lo tanto, la magnitud podemos buscarla igual que como buscamos la hipotenusa de un triángulo rectángulo, que es aplicando Pitágoras. De este modo tenemos que la magnitud de nuestro vector va a ser igual a la raíz de nuestra componente horizontal, que es la velocidad de b con respecto a t, más nuestra velocidad vertical, que es la velocidad de a con respecto a b al cuadrado. Esto nos da una magnitud de 223.6 kilómetros por hora. Sin embargo, como tenemos un vector que está en dos dimensiones, para poderlo referenciar por completo, vamos ahora a indicar la dirección y el sentido. Por ejemplo, vamos a
utilizar un ángulo que salga desde la velocidad acá del avión con respecto al viento, es decir, aquí desde el eje vertical, desde el norte, hasta donde se ubica la flecha de nuestro vector de interés, que es la velocidad del avión con respecto a la Tierra. Entonces, como vemos, por ejemplo, si aplicamos la función trigonométrica tangente, que es igual a opuesto sobre adyacente, pues observamos que nuestro cateto opuesto al ángulo viene siendo la velocidad del viento con respecto a la Tierra, es decir, nuestra componente horizontal. Y nuestra adyacente viene siendo la componente vertical, que era la velocidad del avión con respecto al viento. Y al despejar el ángulo, la tangente entonces pasa como tangente inversa. El ángulo en esta ocasión lo podemos buscar como el arco tangente de la componente horizontal entre la vertical. Entonces, sustituyendo nuestros valores, tenemos que la componente horizontal era la velocidad del viento con respecto a la Tierra, que era de 100 km por hora, entre la componente vertical, que corresponde a la velocidad del avión con respecto al viento, que era de 200 km por hora. La arcotangente de esta división nos da un ángulo de 26.6 grados. Entonces, podemos concluir que la velocidad del avión relativa a la Tierra es de 223.6 kilómetros por hora a 26.6 grados, que vemos que se dirigen hacia el este y está saliendo desde el norte. Entonces, para un observador en la Tierra va a ver cómo que la velocidad que lleva el avión es en esa dirección.